Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, les aseguro, les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del corazón roto y sobre todo, en los dramas que se cuecen detrás de las cámaras. Y sí, como lo indica el título, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y celos. Ya sé que muchos de ustedes son fans de Asterisco Love is in the Air Asterisco, la serie turca que nos robó el corazón a todos, y no solo por su trama romántica y sus paisajes de ensueño, sino también por la química explosiva entre sus protagonistas, Hande y Kerem. Y claro, esa química no se quedó solo en la pantalla, sino que traspasó a la vida real. Nos regalaron un romance de ensueño, un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, hasta que, bueno, ya saben cómo terminan algunas historias de cuento de hadas, ¿verdad? Pero tranquilos que no todo es tristeza, hoy vamos a descubrir los detalles más jugosos, esos que quizás no conocían, y que nos hacen pensar si realmente Hande estaba celosa de Kerem. Vamos a desentrañar rumores, analizaremos fotos, declaraciones, y todo lo que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente pasó entre ellos. Y ojo que la cosa se pone interesante. Así que prepárense para un viaje por la historia de amor y desamor de Hande y Kerem, porque hoy vamos a hablar de todo, de los inicios de su relación, de los momentos felices que compartieron, de las especulaciones sobre el porqué de su ruptura, y sobre todo, de ese pequeño gran detalle que todos queremos saber, ¿realmente Hande estaba celosa? Vamos a descubrirlo. Y antes de que empecemos a destripar todos estos chismes, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido súper interesante sobre sus series, actores y actrices favoritos. Así que no se lo pierdan. Ahora sí arrancamos con este vídeo. La historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin comenzó, como ya saben, en el set de Asterisco Love is in the Air Asterisco. La chispa entre ellos fue instantánea. Desde el primer momento se notaba una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla y que hizo que los fans se enamoraran aún más de la serie. Los besos, las miradas, los abrazos, todo parecía tan real, tan natural, que era imposible no creer que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y efectivamente los rumores de romance no tardaron en aparecer. Al principio ambos intentaron mantener su relación en privado, pero la prensa y los fans no les daban tregua. Poco a poco comenzaron a dejarse ver juntos, a compartir fotos en redes sociales, y a mostrar su amor al mundo. Fueron unas de las parejas más queridas de Turquía, y sus fans enloquecían cada vez que veían una foto o un vídeo de ellos juntos. En ese momento todo parecía perfecto. Hande y Kerem se veían felices, enamorados, y se apoyaban mutuamente en sus carreras. Se les veía compartir viajes, cenas románticas, y hasta vivían juntos, creando una imagen de pareja consolidada y duradera. Parecían inseparables. Pero, como suele pasar en Hollywood y en la vida real, la felicidad no siempre es para siempre. Los primeros indicios de problemas comenzaron a surgir con el tiempo. Algunos medios turcos comenzaron a publicar rumores sobre posibles roces entre ellos, sobre discusiones y desacuerdos. Se hablaba de diferencias en sus personalidades, de incompatibilidades en sus estilos de vida, y de posibles terceras personas. Pero en ese momento eran solo rumores, y la pareja se encargaba de desmentirlos cada vez que tenían oportunidad. Sin embargo, los rumores persistieron, y poco a poco comenzaron a tomar fuerza. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Los fans analizaban cada foto, cada like, cada comentario, buscando pistas sobre lo que realmente estaba pasando. Y fue entonces cuando empezaron a surgir las primeras sospechas sobre los celos de Hande. Uno de los factores que más alimentó estas sospechas fue el éxito de Kerem Bürsin como actor. Kerem es un hombre muy guapo con mucho talento y muy carismático, y su popularidad crecía día a día. Recibía propuestas de trabajo de todas partes, y su agenda estaba cada vez más llena. Esto, sumado a su carácter sociable y extrovertido, lo convertía en el centro de atención en muchos eventos y proyectos. Y ahí es donde entran los celos. ¿Por qué? Bueno, según algunos medios y fuentes cercanas a la pareja, Hande no estaba muy contenta con la atención que Kerem recibía de otras mujeres. Se dice que en algunas ocasiones Hande mostraba señales de incomodidad cuando Kerem interactuaba con sus compañeras de trabajo o con otras actrices. Y claro, esto generaba tensión en la relación.
Otro de los puntos que alimentaron las especulaciones sobre los celos fueron las relaciones profesionales de Kerem. Kerem protagonizó varias campañas publicitarias y proyectos con mujeres muy atractivas. Y según algunas fuentes, Hande no siempre veía con buenos ojos esas colaboraciones. Se rumorea que en ocasiones se sentía insegura y celosa, y que esto generaba discusiones entre ellos. Por supuesto, estos son solo rumores y especulaciones, pero hay detalles que podrían dar un poco de credibilidad a estas teorías. Por ejemplo, en algunas fotos y vídeos, se puede ver a Hande mostrando ciertas expresiones que podrían interpretarse como celos o incomodidad. También en algunas entrevistas, se notaba una cierta tensión entre ellos cuando se les preguntaba sobre sus relaciones profesionales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande estaba celosa de Kerem? Pues, la verdad, es difícil saberlo con certeza. Ellos nunca confirmaron públicamente que existieran celos en su relación. Siempre mantuvieron una postura de respeto y discreción, y nunca revelaron los verdaderos motivos de su ruptura. Sin embargo, hay algunas pistas que podrían darnos una idea de lo que realmente pasó. Por ejemplo, en algunas entrevistas posteriores a la ruptura, Hande habló sobre la importancia de la confianza y la comunicación en una relación. Y por otro lado, Kerem también hizo declaraciones en las que mencionaba la necesidad de tener espacio y libertad en una pareja. ¿Podría ser que los celos, la desconfianza o la falta de comunicación jugaran un papel importante en su ruptura? Es muy probable. Aunque no podemos afirmar con certeza que Hande fuera una persona celosa, sí podemos decir que la dinámica de su relación, con la gran popularidad de Kerem y la atención que éste recibía, pudo generar ciertas inseguridades y roces. Pero ojo que los celos no son la única causa posible de su ruptura. También se habló de incompatibilidades en sus personalidades, de diferencias en sus estilos de vida, y de la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que ambos tenían compromisos laborales en diferentes ciudades y países. En definitiva, la ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que fueron una pareja que nos hizo soñar y que nos regaló momentos inolvidables. Después de su ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras y con sus vidas. Hande ha protagonizado nuevos proyectos, y Kerem también ha seguido cosechando éxitos. Y aunque ya no están juntos, siempre quedará la magia de *Love is in the air*, y el recuerdo de un amor que, aunque no duró para siempre, nos hizo creer en el poder del romance. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿estaba Hande celosa de Kerem? Pues como les dije, la respuesta no es fácil. Pero analizando todos los detalles que hemos visto, es muy probable que los celos, en mayor o menor medida, sí jugaran un papel en su relación. La exposición mediática de Kerem, su éxito profesional y la atención que recibía, pudieron generar ciertas inseguridades en Hande y esto, sumado a otros factores, pudo llevar a la ruptura. Pero como les digo, esto es solo una especulación. Lo único que sabemos con certeza es que Hande y Kerem fueron una pareja que nos regaló grandes momentos, y que su historia de amor nos sigue emocionando a día de hoy. Y eso es todo por hoy, chicos. Hemos llegado al final de este vídeo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que hayan descubierto algo nuevo sobre esta pareja que tanto nos gusta. En este vídeo, repasamos la historia de amor de Hande y Kerem, desde sus inicios en *Love is in the air* hasta su ruptura. Exploramos los rumores sobre los celos de Hande, analizamos las posibles causas de su separación, y debatimos sobre lo que realmente pudo haber pasado entre ellos. Analizamos las posibles causas de la separación, desde las incompatibilidades de personalidad hasta la influencia del éxito mediático de Kerem. También exploramos los detalles más jugosos y las pistas que sugieren un posible trasfondo de celos y tensión en la relación. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre Hande y Kerem. ¿Ustedes creen que Hande estaba celosa? ¿Qué otros motivos creen que pudieron llevar a la ruptura? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido como este.
Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir trayéndoles los vídeos más interesantes sobre el mundo del entretenimiento. Así que ya saben. Denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Chao.